Pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Carlos José Suárez Alonso, al Consejo de Gobierno. Señor Suárez, tiene la palabra para formular la pregunta. Gracias, señor presidente. La pregunta del Grupo Parlamentario Popular al Gobierno quiere conocer qué actuaciones va a realizar en relación a la situación actual del Área 1, Jarrio. Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado, la última vez que hablé y que reflexionamos en el Parlamento sobre los problemas del Área 1, que fue, creo que recordar, a finales de octubre del año pasado, desde entonces, como le demostraré, hemos trabajado mucho, tanto desde la Consejería como desde la propia gerencia de Jarrio, en orden a continuar el proceso de mejora que hemos puesto en marcha en mayor calidad de atención sanitaria a los pacientes en las salas geográficas y del Centro de Asturias, que tampoco los descuidamos. En aquella ocasión me congratulé de su intervención porque en ella, por lo menos, no habló del desmantelamiento del Hospital de Jarrio, ni en su próximo cierre. Hablar de la importancia, porque creemos en ello, de los hospitales periféricos, de dar tranquilidad a los ciudadanos, y no merece menos que tener un acceso accesible y seguro la población del Área 1, lo mismo que cualquier otra. Le comenté que determinados servicios sufrieron desajustes puntuales que no responden a errores de planificación, sino a circunstancias del dinamismo propio que supone la gestión sanitaria. Me imagino que no tengo que recordarle que el demandado concurso de traslado ha tenido sus consecuencias en el desplazamiento de profesionales hacia los nuevos destinos que voluntariamente han elegido. En este sentido, pasan por la profundización también de la colaboración con el área sanitaria de Avilés y su hermano Hospital de San Agustín. En este sentido, uno de los primeros encargos que hice al gerente del Área 3 fue la máxima colaboración con Jarrio, en su reciente incorporación. Algunos de los problemas que hablamos hace 3 meses, usted conoce que ya está resuelto. Por ejemplo, el Hospital de Jarrio ya dispone de un nuevo cardiólogo después de varias convocatorias, cuyo trabajo se ve reflejado en la reducción drástica de las demoras. También se ha convocado una plaza de nefrólogo que tenemos esperanzas fundadas de cubrir con éxito en los próximos días, pero quizás el trabajo más importante que estamos realizando es la redacción de un marco integral para el Área 1, compromiso planteado y adquirido ante 19 alcaldes del área sanitaria con las que me reuní en una cordial reunión celebrada este mes de enero. Por tanto, la Consejería de Sanidad, junto con el equipo directivo del Área 1, está elaborando en estos momentos ese marco integral de actuaciones para Jarrio, al igual que ya lo hemos hecho en el Área 6 y que además lo estamos cumpliendo. Este plan al que usted tilda, evidentemente, de plan basura. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Suárez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le corrijo, nunca tildé el marco integral del Área 6 de basura. Lo califiqué de mentira integral y de bluff, no de basura. Era una corrección semántica. Bien, mire, el Partido Popular y los usuarios del Área Sanitaria 1, con cabecera en Jarrio, seguimos esperando ese marco integral de actuaciones en el Área 1 que usted ha anunciado ahora. Un marco integral que suponemos, o mejor aún casi sabemos, se va a convertir en una mentira integral más. Seguimos sin saber nada de la adecuación del servicio, por ejemplo, de urgencias de Jarrio a la realidad asistencial y laboral del hospital. Seguimos sin saber nada de lo que va a ocurrir con servicios como el de urología, anatomía patológica o medicina interna. Seguimos sin saber nada de lo que va a ocurrir con neurología y, por ejemplo, seguimos sin saber nada de lo que va a ocurrir con el... Y le voy a poner un ejemplo. Y además, un ejemplo propositivo, para que no todo sea crítica y tal. Le voy a hacer un planteamiento propositivo. Y se trata, por ejemplo, de la atención del código ictus o del ictus, sin ser código, en la zona. Y mire, de la importancia de esta cuestión, por ejemplo, le quiero plantear. Como ya trajimos aquí en una ocasión, y usted sabe, o no lo sé, el código ictus se activa solamente en determinadas ocasiones muy bien concretadas según un protocolo conocido por el personal sanitario. El factor determinante, como le digo, es el tiempo de respuesta, el tiempo de actuación.
Y respecto a este tema, ¿sabe usted, por ejemplo, conoce usted cuántos códigos ictus se activaron en el área 1 de Harrio en los pasados años? Y se lo digo yo si no lo sabe, 16 en 2013, 19 en 2014, 14 en 2015 y hasta junio de 2016, que son los últimos datos de los que puedo disponer, 5. ¿Cuál es el problema en esto? Está muy bien estas cifras, ¿eh? Así, vistas, dices, oye, 16 pacientes, 6 pacientes, tal, bien. Pero ¿cuál es el problema? Que no sabemos exactamente cuántos códigos ictus no se activaron por falta de tiempo en la respuesta. Por ejemplo, no sabe usted, vamos a suponer un caso práctico. Se activa un código ictus, por ejemplo, en Vegadeo, ¿no? Entonces, el centro coordinador, que por cierto, y aquí está una medida a plantear, quizá debería plantearse poner un profesional más en el centro coordinador en determinadas horas o días. Quizá, pero es una propuesta para estudiar. El centro coordinador activa el código ictus en respuesta a una llamada desde, por ejemplo, Vegadeo y tiene que decidir el transporte del paciente usuario ¿con qué medios? Pues exactamente con los medios de los que disponga en ese momento. El centro más cercano es Avilés, en teoría, si está disponible el UBI móvil de Avilés. Si no está disponible o el tiempo de los medios disponibles no alcanza para cubrir la ventana de actuación, entonces tiene que recurrir a la UBI móvil de Harrio. ¿Cuál es el problema? Que la UBI móvil de Harrio, el personal de la UBI móvil de Harrio es el personal de urgencias de Harrio. Por lo tanto, si la UBI móvil de Harrio se tiene que desplazar, ¿qué ocurre con los enfermos de Harrio? Los enfermos de urgencias de Harrio. Ahí tenemos el primer error y la primera, por lo tanto, proposición que le hago. Bien, ¿ya tiene usted al paciente trasladado o no? Porque no ha dado tiempo. Y nos encontramos con los pacientes de Harrio discriminados ya en un punto con una simple actuación para corregirlo. ¿Qué ocurriría si la UBI móvil de Harrio tuviese el personal, en vez de ser una UBI móvil secundaria, esto es sin personal propio, pasase a ser una UBI móvil primaria? Pues que estaríamos en igualdad de condiciones, por ejemplo, con otras áreas de parecidas características, donde, por ejemplo, Arriondas, Langreo, Mieres, que tienen una UBI móvil primaria, por así decir, y entonces podríamos empezar a comparar. Y casualmente, y he obviado Cangas de Narcea, ya hablaremos en otra ocasión de Cangas de Narcea, que no entraría aquí en esta comparación. ¿Por qué? Porque vamos a compararlo con las áreas que tienen similares características. Esto es UBI móvil, población, dispersión, envejecimiento y, casualmente, ¿sabe cuántos códigos ictus activan estas zonas? Pues aproximadamente de media 30, o sea, justo el doble de los que se activan en el área 1. Acabamos de ver cómo exactamente con una simple actuación pasaríamos a mejorar la vida del 15% de pacientes que activan el código ictus del 100% que sufren las consecuencias de un ictus. ¿Y qué pasa ahora? Y es la segunda medida propositiva que le planteo, con el 85% de los pacientes que no se activan en el código ictus, que en total serían unos 1.000 aproximadamente, entre el área 1 y el área 3, pues que tienen que quedarse en el hospital de la zona. ¿Qué pasaría si se abriera una unidad ictus en Avilés? Ya que está usted hablando de colaboración entre áreas, en la colaboración del área 1 y el área 3 en este aspecto, está sumando usted la inequidad del área 1 con la inequidad del área 3. Simplemente abriendo una unidad ictus en el área 3, como en el Hospital San Agustín, como propusimos en las conclusiones que se aprobaron en los presupuestos, estaría usted ahora sí mejorando la vida y las condiciones de las personas, de los usuarios del área 1, que al sumarse al área 3 en colaboración, pasarían ya a mejorar la vida. Acaba de ver usted aquí como dos simples medidas, simples y sencillas, medidas
mejoraría usted la vida de unos 1.000 usuarios del Área 1 y también del Área 3, mejoraría la asistencia en red, me refiero a la asistencia en red de todos los hospitales, a la red, perdón, no a la asistencia en red, a la red sanitaria para atención del ictus en general, y nos encontraríamos con unas soluciones, para mí, bastante razonables. Pero bueno, yo puedo a usted plantearle todas clases de soluciones y proposiciones, al final todo depende de usted y de que nos traiga por fin ese marco integral del Área 1, que en mi opinión no va a ser más que otra mentira integral, ya lo verá, se lo aseguro, es que estoy Gracias, convencido. señor Suárez, pero su tiempo Y ha el concluido. Partido Popular exige una pauta de actuaciones determinantes que cambien el curso de las cosas para bien y mejor atención, y no de promesas que al final no son más que eso, una mentira integral.